Vamos a hacer compartir esta pantalla. Vamos a hacer el ejercicio 1, ¿ok? Que nos dice que se llevó a cabo un estudio enfocado en las condiciones laborales de la comuna de la región metropolitana, de la región metropolitana para trabajadores formales e informales. La investigación analizó variables como la edad en año, ingreso mensual en miles de pesos, jornada laboral, semanal, eso está en horas. De acuerdo con datos previos, la distribución del ingreso, aquí me está diciendo, me está dando un dato, que la distribución del ingreso mensual en una zona sigue un comportamiento normal, con un promedio de 600.000 y una desviación estándar de 3.500, o de 35.000. Y me están haciendo preguntas con respecto a la probabilidad de que el ingreso promedio mensual para un grupo de 28 trabajadores esté entre 570 y 615.000, y cuál es la probabilidad de que la desviación estándar mensual sea mayor a 28.000. ¿Ya? Entonces, este tipo de eh, ejercicios está asociado a eh, la distribución, distribuciones muestrales, ¿ok? Distribuciones muestrales. Acá tenemos este ejemplito ahí. Ujú. Entonces tenemos esta información acá. Tenemos, ¿qué nos están preguntando? En primer lugar, nos están preguntando por una probabilidad, pero ¿de qué? Del ingreso promedio muestral, ¿ok? De eso, ingreso promedio muestral para un grupo de 28 personas. Entonces, como nos están preguntando por la probabilidad del ingreso promedio muestral, y que tenemos que tener en claro la siguiente situación acá, ¿sí? Entonces, acá la distribución del promedio muestral. Sabemos que la distribución, la población se distribuye normalmente, ¿cierto? Por la información que nos están diciendo acá, nos dicen en el estricto rigor, nos dicen que la distribución del promedio es normal. Ujú. Eso nos están diciendo ahí. Ahí nos dice, esa es la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces acá, para la A tengo una variable aleatoria X, que es la población, que corresponde al ingreso mensual, ¿ya? Ingreso mensual. ¿Ok? Ese ingreso tiene una distribución normal, dice que tiene una distribución normal, con una media de 600.000 y una desviación estándar. Ojo que esa desviación estándar es de la población, porque corresponde a la variable aleatoria, ¿sí? Corresponde a la variable aleatoria, ¿sí? No es a partir de la muestra esa desviación estándar, ¿ok? Entonces esa desviación estándar es poblacional, no es muestral. 600.000, entonces aquí la varianza, que sería la desviación estándar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nos están preguntando por la probabilidad de que el ingreso promedio de una muestra de 28 trabajadores. ¿Ok? Entonces la variatoria de esto sería ingreso promedio muestra, ¿cierto? De muestra de 28 trabajadores. ¿Ok? Y me están preguntando por la probabilidad de que ese ingreso promedio muestral esté entre los 570.000 y los 615.000. ¿Ok? Eso me está preguntando. Parece que sea mayor, igual o menor, igual que eso, ¿no?
570.000 y los 615.000. Ok, entonces tenemos que saber qué distribución tiene ese ingreso promedio, esa variatoria X barra que hemos definido aquí. Bien, entonces para ello nos vamos a este cuadro de resumen que yo le había enviado anteriormente. Entonces, como sabemos que la población, que en este caso es el ingreso mensual, tiene distribución normal, nos vamos a este caso, ¿eh? ¿Conocemos la distribución que se distribuye normalmente? Sí. Una vez que sabemos eso, nos preguntamos, ¿se conoce la varianza poblacional? Efectivamente, conocemos la varianza poblacional porque en ese ejemplo o en esa información que nos están dando que la desviación estándar está asociada a la población, no esa desviación estándar de 35.000 no corresponde a una desviación estándar obtenida a partir de una muestra, ¿ok? Por lo tanto, como conocemos la varianza poblacional, este promedio muestral tiene una distribución normal con esa media y con esa varianza. Y aquí aparece la estandarización, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a tomar esta información que está aquí. Entonces, como ya conocemos la distribución, podemos calcular la probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conoce la varianza poblacional? Poblacional, que se me acuerda que sería 35.000 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acá? Sabemos que ese promedio muestral tiene distribución normal, ¿ok? Eso es lo que sabemos, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué es necesario saber la distribución del promedio muestral? Porque así podemos calcular probabilidades. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a realizar la estandarización. Como sabemos que tiene distribución normal, nosotros vamos a estandarizar esta variable aleatoria X, ¿sí? X barra. Vamos a estandarizar y vamos a calcular probabilidad. Ujú, ¿ok? Ya voy aquí a la página. Voy a la anterior y voy a copiar esto. Ok, esto es lo que voy a copiar. Vamos a copiar y me voy a la página siguiente, que es la que tenemos de anterior. ¿Ok? Entonces, ya, entonces, vamos a tomar esto, calcular la probabilidad, ¿no? Entonces vamos a estandarizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que es X barra menos mu, o sea, va a ser, eh, sí, como yo estandarizo, voy a poner acá X barra menos mu, que sería igual a 600.000. Eso lo multiplico por raíz de n, que mi n es 28, y eso lo divido por la desviación estándar, que es 35.000. Entonces, como eso, también voy a hacerlo a la izquierda y a la derecha, sería 570.000 menos 600.000. Voy a copiar esto bien ahí para que eh, me quede clarito, ¿ya? Entonces voy a hacer esa estandarización ahí, ¿bien? Entonces voy a escribir acá, ahí, promedio menos 600.000 raíz de 28 dividido en 35.000, ¿ok? Ya. Como el límite inferior es 570, hago el mismo procedimiento, le resto 600.000, lo multiplico por raíz de 28 y lo divido por 35.000.
Sucede lo mismo por acá, que sería 615.000 menos, eh, menos 600.000 raíz de 28 dividido en 35.000. Ya, ¿ok? Vamos a hacer los cálculos, los vamos a hacer en R, ¿ya? Entonces, ya, ver acá qué sucede con R. Vamos a generar aquí un nuevo espacio de trabajo, ¿ya? Un nuevo espacio de trabajo, un proyecto nuevo que va a ser en RStudio. Tenemos que cargar esto aquí y lo vamos a llamar aquí. Le vamos a poner un título a este nuevo proyecto, ¿ok? El título va a ser clase Arancha, ¿ya? Ese va a ser el título. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a abrir ah, vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a abrir perdón, un nuevo, andamos en los cálculos, ¿ok? Entonces yo voy a escribir aquí, lo voy a escribir como el límite inferior, que era 570.000, los 3 menos 600.000, los 3 multiplicado por la raíz, que sería SQRT de 28, y dividido por 35.000, si mal no recuerdo. Punto y coma, y aquí yo estoy definiendo esa variable con el punto y coma, y después pongo la nueva variable y me la muestra para que me lo muestre en consola. ¿Ya? Ese sería. Ahí está definido. Lo guardo en environment, esa variable, y ahí está definido se muestra en consola. ¿Ya? Con control enter o con run, da lo mismo ahí. Yo le doy run y me muestra, ¿ok? El límite inferior va a ser B, voy a hacer lo mismo, pero en lugar de poner 570.000, voy a definir otra variable, obviamente, que va a ser una variable B, era 615.000, ¿no? ¿Sí? Aquí sería 615.000 y acá voy a poner B, ¿ok? Control B. Y ahí está. Entonces, como me está pidiendo la probabilidad entre menos 4,53, entonces yo me voy acá, menos 4,53 y 2,26. Esto es aproximado ya, menos 4,53, perdón. Esto se me transforma, obviamente, esto se me transforma en una Z, ¿bien? Porque está estandarizado. Y esto vendría siendo 2,26. 2,26. Esta sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,26 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 4,53. Y estos cálculos los vamos a hacer en R, ¿ok? Entonces, para calcular la probabilidad en R voy a utilizar la función QNOR. Eh, Aquí me está pidiendo, efectivamente, me está pidiendo el valor que lo vamos a llamar B, ¿sí? Porque B es 2, así que lo voy a copiar aquí. Copiamos acá y le ponemos ahí. Ya, como es menos, calcular la probabilidad acumulada aquí por defecto. QNOR, QNOR, NOR, y la vendría siendo ese que está ahí. Área mayor menos área menor. ¿Bien? Eso estaría haciendo. Y ese me da como un resultado de, a ver, QNorm. Perdón, esto sería PNorm, por de probabilidad. ¿Ok? PNorm. PNorm. Y eso me da una probabilidad de
eh, 0,998, ¿ok? Lo otro es para calcular cuantiles, ¿no? Entonces aquí vamos a ver aquí, y eso lo escribimos aquí, P enorme. ¿Ya? Esto está, no pongo ningún parámetro acá que nos pedían poner un mu 0 y la desviación estándar 1, pero como ya es un anormal estándar, se pone solamente el valor al que quiero calcular la probabilidad. Entonces la probabilidad, en estricto rigor aquí, la probabilidad de que ese promedio esté entre los 570.000 promedio muestral de las 28, el tamaño muestra 28 y los 615.000 es de 0,988326. ¿Ok? Esa sería la pregunta 1. Para la pregunta 2 que tenemos acá, oh, perdón, lo voy a hacer ahora mismo. La pregunta B nos pide cuál es la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor a, de ser estándar muestral sea mayor a 28.000 pesos. ¿Ya? Entonces acá yo voy a agregar una página más y lo que hacemos sería calcular esa probabilidad. ¿Ok? Entonces, recordar que la desviación estándar muestral es S, ¿no? ¿Sí? S. Eso es desviación estándar de la muestra, pero está hablando de los ingresos, ¿cierto? De los ingresos, de los ingresos de la muestra de 28, ¿no? De 28 trabajadores. Entonces me está pidiendo porque esa probabilidad sea mayor a 28.000. Ya, entonces, ya nos están pidiendo aquí nosotros lo que ya no es la probabilidad del promedio muestral ni la proporción muestral. Me está preguntando por la desviación estándar muestral, pero nosotros no tenemos la distribución de la desviación estándar muestral, pero sí tenemos, sabemos qué distribución tiene la varianza muestral, ¿ya? Entonces nosotros lo que nos vamos a hacer, vamos a, eh, vamos a construir esta expresión que aparece ahí, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que construir esta expresión. ¿Qué expresión, profesor? Esta que aparece acá. Esta expresión que está aquí. Porque eso tiene una distribución chi cuadrado, ¿ok? Que es una variable aleatoria que ya hemos visto en clase, ¿ok? Entonces nosotros, si yo elevo al cuadrado la desviación estándar, voy a tener la varianza. Entonces me voy a formar eso, pero eso lo voy a tener que hacer tanto a la izquierda como a la derecha, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vamos a tener aquí la probabilidad en ese cuadrado mayor que también, como estoy dando al cuadrado, va a ser 28.000 al cuadrado, ¿ok? Ahí está ese cuadrado, ¿eh? Ahora yo tengo que formar mi n-1, como el n es nuestro n, que es el tamaño de muestra, el n es el tamaño de muestra, que es 28, n-1 va a ser 27. Entonces, como multiplico por, tengo que multiplicar por 27 aquí, entonces me queda un 27 por acá. Y luego lo que tengo que hacer, tengo que dividir por la varianza poblacional. A ver, que era de 35.000, porque esto está asociado al problema anterior. Bien, entonces nosotros sabemos que nuestra varianza poblacional es 35.000 al cuadrado, y es nuestro sigma cuadrado, ¿no? Entonces aquí yo tengo que dividir por 35.000 al cuadrado, ¿ok? Y por 35.000 al cuadrado. Ese sería mi sigma cuadrado, ¿ok? Ese sería nuestro sigma cuadrado en este contexto. 35.000 al cuadrado, ¿bien? Porque esa es la varianza poblacional, ¿bien? Entonces, eso tiene una distribución chi cuadrado, aquí hay que aparecer un chi cuadrado, n-1, ¿ok? Entonces acá esto va a ser igual, voy a cerrar aquí el paréntesis y voy a poner que esto va a ser, tiene una distribución chi cuadrado
n-1, pero n-1 recordemos que era 27. Ujú. Perdón, ahí voy a poner aquí 27. Entonces lo que vamos a hacer, eso tiene que ser mayor a un cierto valor, que va a ser 27 por, entonces esto lo vamos a hacer en R. Ujú. R. Entonces aquí nos vamos a R. Ujú. Entonces vamos aquí a calcular voy a poner C igual a 27 por 28.123, eso lo elevo al cuadrado y eso lo divido en 35.000 al cuadrado, ¿no? Que es nuestra varianza poblacional al cuadrado. Me muestra el valorcito, perdón, me muestra el valorcito, eso sería 17,28, ¿ok? Entonces eso sería mayor que 17,28. Ya, pero nosotros tenemos que, bueno, las tablas y el R también puede calcular probabilidades de varios tipos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que calcular la probabilidad acumulada, ya las tablas que yo les mostré en clase, calcular probabilidades del tipo, esta que es el área bajo la curva que ves ahí, que sería la probabilidad de SH cuadrado menor o igual que un cierto valor C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para poder pasar del mayor al menor, tengo que aplicar el complemento. Entonces aquí me queda la probabilidad de que esa chi cuadrado con 27 grados de libertad sea menor o igual que 17,28. Ok, ahí está los grados de libertad. Entonces, y lo vamos a calcular en R esto. Bien, esa probabilidad. Entonces aquí en R va a ser igual a, vamos a poner aquí, 1 menos U, 1 menos P X Q. Ah, X Q. ¿Ya? Entonces aquí nos está pidiendo, nos va a pedir el 17,28, que es la probabilidad, y el otro parámetro que nos pide, y eso está separado por una coma, que va a ser los grados de libertad, que aparece un DF ahí, y los grados de libertad son 27. Ujú. Eso sería lo que aparece, ¿no? 0,92 39. Ujú. Sería igual a 0,9239, ¿sí? Bien, ahí aparece eso. ¿Ok? Entonces esto sería igual a 0,9239879. Bien, este problema entonces está asociado aquí al cálculo de probabilidades del promedio muestral y de la varianza muestral. En el caso, para el promedio muestral, en el caso en que la varianza poblacional es conocida, recordar que en ese caso hay que utilizar la distribución normal, ¿sí? Y si no es conocida la varianza poblacional, hay que utilizar la distribución t-Student, ¿ok? ¿Sí? Bueno, en el caso que yo no conozca si la población se distribuye normalmente, entonces lo que hay que hacer es eh, utilizar el teorema central del límite para calcular una distribución normal aproximada del promedio muestral. ¿Ok? Eso es. Ya, vamos al ejemplo 2. Aquí me dice, lo voy a escribir acá. Vamos a copiar. Y lo que vamos a hacer acá, voy a agregar siguiente, una página. Vamos a agregar ahí. Ya, agregamos una página. Escribimos esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que me dice? Que se seleccionó una muestra aleatoria de 25 trabajadores
de una comuna. De estudios previos se sabe, tengo información previa ahí, que me dice que se sabe que las horas de trabajo, se sabe que las horas de trabajo y los ingresos tienen distribución normal, ¿ya? Se distribuyen normalmente con una media y con una media de 36,81. Obviamente estamos hablando de las horas de trabajo, y la otra media de los ingresos es de 740.623, perdón. Los datos se encuentran en datos lab. ¿Cuál es la probabilidad de que las horas de trabajo promedio supere las 40 horas? Entonces, aquí me están preguntando por una probabilidad, pero ahora de un promedio muestral, ¿sí? Horas de trabajo promedio, ahí me dice, ¿cierto? Promedio. Supere las 40 horas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Sucede acá que efectivamente ahora eh, no conocemos dentro no nos dan la información con respecto a la varianza poblacional, pues no conocemos la varianza poblacional, entonces tenemos que saber qué distribución tiene la hora de trabajo promedio, ¿ya? Entonces vamos a ir aquí paso por paso. ¿Cuál es la probabilidad de que las horas de trabajo promedio superen las 24? Entonces tenemos acá, vamos con X, no nos interesa los ingresos promedio, sino que la hora de trabajo. Entonces tenemos aquí, X corresponde a las horas de trabajo. Ya, yo sé que esa variable aleatoria tiene distribución normal con una media de 36,81, pero la varianza poblacional no la conocemos. ¿Ok? Entonces me están pidiendo por la probabilidad de que esas horas de trabajo supere las 40 horas. ¿Ok? Tenemos que saber, como la varianza poblacional es desconocida, estamos en el caso donde no conocemos la varianza poblacional, así que tenemos que utilizar la distribución de Student. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Sigma cuadrado es desconocida, entonces tenemos que utilizar esa textura. ¿Ok? Esa sería la idea. Ujú. Bien, ahí tenemos eso. ¿Ok? Entonces tenemos que eh, tenemos como datos, acá tenemos el tamaño de muestra, que me dice que la muestra es de 25 trabajadores, porque me hice una muestra de 25 trabajadores. La desviación estándar de la muestra la vamos a obtener a partir de los datos que nos dan acá. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es, me voy a ir al R. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a tener que subir los datos. ¿Bien? Los subo acá donde dice upload. Ahí. Primero tenemos que subir los datos. Y vamos a subir primero aquí, en eso. ¿Ok? Entonces voy a ir aquí, upload. Voy a poner acá, seleccionar archivo, no browse, sino que seleccionar archivo. Y de ahí nos vamos a Datos Lab. Y aprieto OK. ¿Mm? Ahora, ya este es nuestro escritorio virtual, ¿ok? Aquí aparece nuestro escritorio virtual. ¿Mm? Ya si vemos que ya en el escritorio virtual aparece ya el conjunto de datos. Pero ahora tenemos que importar ese conjunto de datos, ¿ok? Entonces me voy aquí, me voy a Excel, y aquí me está diciendo que necesito descargar un paquete, ¿ya? Que permita leer el conjunto de datos en Excel. Entonces voy a apretar Yes, y aquí nos aparece en consola, nos está apareciendo acá
Todo lo está descargando aquí. ¿Ok? Está descargando. Depende del internet. Ya, y ahora automáticamente nos abre esta ventana donde ya nos va a decir aquí, tenemos que apretar Browse y nos vamos a, como ya están los datos, ya está en el escritorio virtual, vamos a ver eso, y ahí aparece. ¿Ya? Es el conjunto de datos. ¿Ok? Importamos. Se guarda en memoria. Vamos acá. Vamos a poner aquí programa 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a escribir df igual a datos, como ya está, ya lo reconoce porque está en el environment, entonces aprieto enter nomás, no es necesario estar escribiendo todo el nombre, aprieto enter, punto y coma, voy a poner aquí attach, perdón, df, y lo que nos va a permitir a nosotros, con la función attach, nos va a permitir a nosotros trabajar con los nombres de las variables en forma directa. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que necesitamos, ojo que lo que vamos a necesitar nosotros, necesitamos el promedio muestral, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a poner aquí S igual a, aquí voy a escribir S igual a desviación estándar, esto es SD, pero ¿de qué variable? Porque yo puedo calcular la desviación estándar de la edad, del ingreso o las horas de trabajo. Como nosotros queremos calcular la probabilidad de las horas de trabajo promedio, entonces tenemos que trabajar con la desviación estándar, pero de la columna asociada o de la variable asociada horas de trabajo. Entonces aquí yo voy a escribir horas de trabajo, S. Y esa sería la desviación estándar, ¿ya? Sería aproximadamente 5,69. ¿Ok? Entonces ahí sería 5,69 y más cositas. Ya, entonces, fíjate que lo que nosotros tenemos que formarnos, ahora tenemos que formarnos, en vez de formarnos la Z, como en el ejercicio anterior, tenemos que formarnos esta T, ¿ok? Y esa T se forma restando la media, que nosotros sabemos que, como eso ya tiene distribución normal, la media es de 36,81, lo multiplico por la raíz de n, que es 25, y lo divido por la desviación estándar S, ¿ya? Que sería 5,69 y tanto, ¿ok? Mayor que lo mismo acá, 40, resto la media poblacional, que es 36,81, estoy haciendo eso, 36,81 multiplicado por raíz de 25 y dividido por 5,69, ¿ya? Esto, observar que esto se me transforma en una T con n-1 grado de libertad, que sería 24. ¿Ok? ¿Ya? La T student. Entonces eso lo voy a escribir, lo voy a copiar en la siguiente. Va, ¿qué pasó ahí? Eh, ahí, vamos a llegar. Voy a ir a una página más ahí, ¿ya? Y eso lo vamos a copiar acá. Ahí aparece eso. Ya. Entonces, eso se me va a transformar en una probabilidad. Ah, perdón, ahí tenemos eso. Ahí, ahí. Probabilidad de la T-student con 24 grados de libertad que sea mayor que, y vamos a hacer los cálculos en R acá. Entonces los cálculos en R van a ser acá. Eh, era, era 40
menos 36 punto, esto lo voy a poner un poquito más a la izquierda para ver, 36,81, ¿ya? 36,81, 36,81 multiplicado por la raíz que es SQRT de 25 y lo divido en S, ¿ya? Eso me va a dar a mí 2,79. Bien, eso sería igual a la probabilidad que sería 2,799162. ¿Sí? Pero también esto tiene que ser una probabilidad acumulada, aquí sería 1 menos la probabilidad de 24 grados de libertad, 24 grados de libertad menor o igual que 2,799162. Eso los cálculos los vamos a hacer en el R. Entonces voy a poner aquí 1 menos PT, esto de probabilidad de student, nos pide el valor de eso que está ahí. Vamos a ver. Y el otro parámetro son los grados de libertad, que serían n-1, que son 24. ¿Okay? Entonces eso sería igual a... Veamos ahí pegamos eso. ¿Sí? Ahí estaría entonces. Entonces, la probabilidad de que las horas de trabajo promedio de una muestra de 25 trabajadores supere las 40 horas es de 0,0049. Esa es la que nos preguntan en la parte B, pero voy a tener que ordenar acá esta cosa. Ingreso mensual, esto lo vamos a hacer para abajo. S, 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 ahí está. ¿Sí? Bien. Ya. Y aquí voy a poner voy a una página más. Y ahí. ¿Sí? Bien. Y la B es que cuál es la probabilidad que el ingreso promedio, ahora estamos hablando de ingreso promedio, entonces ahí yo necesito saber el promedio poblacional, ¿sí? Se encuentra entre ese y ese valor. ¿Ya? Vamos a copiar. ¿Ves? Lo vamos a pegar acá. Bien, entonces ahora mi variable aleatoria cambia. Vamos a poner una variable aleatoria con rojito, ¿ya? X, que es la población, que vendría siendo igual al ingreso promedio de 28, de la muestra de 28 trabajadores, ¿cierto? No, este sería ingreso promedio, no de la muestra, sino que ingreso promedio. Esto tiene distribución normal con una media de, eso lo tenemos que verlo en el problema. El ingreso promedio es de 740.623, pero esa es la media poblacional, ¿cierto? 740.623. ¿Eh? 740.623. Y la varianza poblacional no la conocemos para este caso. 50, ya. Y nos están pidiendo porque que la variable, ya no el ingreso, sino que el ingreso promedio, ¿ok? O sea, vamos a poner ahí ingreso, no es ingreso promedio, esto sería ingreso. No es el ingreso promedio, ¿ok? Esto vendría siendo ingreso. Y aquí sería el ingreso promedio.
muestra, porque es la población. La población me está diciendo que el ingreso de los trabajadores, ¿cierto? Que el ingreso de los trabajadores acá, ahí nos dice que el ingreso, no el ingreso promedio, ¿ok? Ingreso de la muestra de 25 trabajadores. Ahora me está viendo por qué esa variable aleatoria se mueva entre los 801.000 501.6 menor o igual que x barra menor o igual que 836.163.2. Ok, no sabemos qué es lo que sucede con la, con la varianza poblacional. Entonces, el mismo argumento, si yo conozco la distribución del promedio muestral, puedo calcular probabilidad. Entonces, el argumento sigue siendo el mismo, ¿sí? Que en el caso anterior, porque en ambos casos no conocemos la varianza poblacional, ¿ok? ¿Sí? No la conocemos. Entonces, el argumento sigue siendo el mismo ahí. Bien, tenemos que utilizar la de estudio, ¿ya? Tenemos que utilizar la de estudio. ¿Eh? Ahí se utiliza la de estudio. Se utiliza la de estudio. Ya, el tamaño de muestra sigue siendo el mismo, pero ahora tenemos que tomar otra distribución. Tenemos que tomar, el tamaño de muestra sigue siendo el mismo, ¿no? Pero ahora tenemos que calcular la desviación estándar de la variable ingreso, no de la variable horas de trabajo, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con el R. ¿Bien? Entonces vamos a poner acá, este le vamos a poner, voy a todo. Y ahora vamos a trabajar con el otro B. Ya, entonces voy a tener que tomar otro S que va a ser aquí una desviación estándar, pero de la variable ingreso. Muestra esa S y lo escribimos y eso. ¿Qué pasa ahí? No, esto sería estándar S de inglés. S. Esa sería de 23. ¿Cómo tanto? La vamos a escribir, la vamos a copiar y la vamos a. Entonces, entonces sería 23.000 y tanto, ¿no? ¿Sí? La desviación estándar va a ser igual a. Eh, Esta vendría siendo la desviación estándar, ¿ok? Muestral, sí. ¿Ok? Vendría siendo la desviación estándar muestral. Ya. Entonces aquí me voy a tener que formar esa, ¿cómo se llama? Esa distribución de estudio. ¿Ok? Se me queda te estudian ahí. Así que la probabilidad, voy a restar la media, aquí sería 8, estoy trabajando con esto, ¿ok? ¿Sí? 801.501.6 menos 740.000, 740.623. Ahí estoy restando la media, ¿cierto? 623 raíz de 25 dividido en la desviación estándar de la muestra, que era de 23.231.6.3 menor o igual que x barra menos 740.000
6,23 raíz de 25 dividido en 2,323,16,3 menor o igual que 86,163,2 menos 740.000, bla, 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 ¿no? 6,23 raíz de 25 y todo eso dividido en 23.000, no, 316,3. ¿Ya? Esto se me transforma en una t-student, lo que está acá, porque le resté la media y lo dividí por la desviación estándar, lo multipliqué por la raíz de n y lo dividí por la desviación estándar, el promedio muestral, pero con 24 grados. ¿Ya? Vamos a hacer los cálculos acá en R, que aquí nos va a quedar una t-student de 24 grados de libertad, pero me va a dar mayor y menor que un cierto valor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí, calcular, ya, voy a mirar esto por aquí. A ver si me ve acá, ya vendría haciendo S menos el, no confundir con el otro, no, voy a un S1, ¿no? Ya, multiplicado por SQRT de 25, eso va a estar dividido en S1. Ya, entonces el límite inferior para este caso va a ser de 1,81. 8, no. Ya, para el límite superior, ahora hacer lo mismo, pero en vez de poner los 800, eh, espérense, 1800, ese que está ahí. 2,064. 2,064. Entonces esta sería la probabilidad de área mayor, hereda las mismas propiedades de la distribución normal, menos la probabilidad del área menor, 1,318. En R vamos a hacer los cálculos más exactos, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner T de ese que está ahí, copiamos, 1,24, porque n-1 y n era 20. Vamos a hacer PT, vamos a la menor ahí, y no olvidar que siempre nos va a pedir el otro grado de libertad que son n-1. Y eso sería 0,79, 0,749. 0,749. ¿Sí? Eso vendría siendo 0,0749. 0. Ya, ahí está. Bien, eso vendría siendo la clase grabada que te voy a enviar. ¿Sí?
Si tienes cualquier duda me puedes escribir.